universidad para aprender a ser padres y nunca nos preocupamos por eso hasta que obtenemos el título. A ser padres se aprende sobre la marcha y como acabamos de tener un hijo, decidimos hablar con quienes saben de crianza. Bienvenidos a La Mala Mamá Podcast, un espacio en el que aprendemos sobre crianza. Nunca he sido una persona con gran autoestima. Siempre he necesitado que me validen externamente. He querido resaltar sobre otros. He querido ser la mejor, la más bonita, la más inteligente, la más talentosa. Incluso muchas veces he pasado por egocéntrica. Esto porque a simple vista reboso autoestima. Pero la verdad es que la inseguridad ha sido parte constante de mi vida. Tengo miedo al fracaso, a la crítica y al ridículo. He preferido quedarme callada ante situaciones incómodas que hoy podría calificar de abuso. Porque ¿quién me va a escuchar y quién me va a creer? Y ante esta confesión, quiero que entendamos la palabra abuso desde una perspectiva amplia. Pues todos, en algún momento de nuestra vida, pudimos ser abusados o ser abusadores. Yo he sido las dos cosas. Por eso hoy, Sonia, de Criar Amando, Amar Criando, nos habla de cómo una autoestima positiva en nuestros hijos ayuda a la prevención de abusos. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Mala Mamá Podcast. Para los que no saben, somos Fede y Mafe, papás primerizos de un bebé de casi 4 meses. Le doy la bienvenida a mi compañero. Hola Mafe y hola a todas y todos nuestros oyentes. Como siempre estamos muy contentos de tener un nuevo estreno de La Mala Mamá Podcast y el tema del capítulo de hoy es muy importante. Se trata de la prevención de abusos. Yo particularmente he tenido un aprendizaje muy fuerte editando este episodio porque a medida que iba escuchándola una y otra vez fui descubriendo más cosas sobre en qué momentos de mi vida fui posiblemente un abusador o fui abusado. Momentos en los que uno no es consciente realmente de lo que está pasando y creo que fue muy importante esta experiencia para darme cuenta que así como hemos normalizado la violencia en muchos contextos, el abuso es una forma de violencia mucho más sutil y es importante también detectarlo y saber cómo tratarlo. Sí, a mí me pasó algo parecido, Fede, y es que, por ejemplo, lo que yo les contaba ahorita en la introducción sobre problemas de autoestima son cosas que pude expresar a partir de la conversación que tuvimos con Sonia. Digamos que vamos a aprender sobre construcción de autoestima positiva, vamos a entender que el abuso no es solamente sexual. Todos nos preocupamos en algún momento de que nuestros hijos puedan ser abusados, pero también que puedan ser abusadores. Y esto es muy común con el llamado bullying, que también lo vamos a hablar con Sonia y ustedes podrán entender un poco más sobre este fenómeno. Y esto nos lleva a una conversación que Fede y yo hemos tenido en muchas ocasiones y es ¿qué preferimos? ¿Que Nicolás sea un abusador o que sea un abusado? Fede, ¿qué hemos dicho al respecto cuando lo conversamos? Pues yo en un principio prefería que Nico fuera abusado porque no quería verlo en esa posición de ser, digamos, el villano de la película. Pero me parece también muy grave que uno empiece a normalizar que la gente pueda pasar por encima de uno, que pueda ejercer poder sobre uno y realmente ya no creo que la discusión se trate de quién tiene que ser el que abusa o el abusado. Simplemente tenemos que empezar a identificar estas situaciones, estos comportamientos que, como decíamos, empiezan de una forma muy sutil. Por ejemplo, las familias que tienen varios hijos saben que los mayores suelen abusar de los menores al tener más fuerza que estos. Y aunque esto puede ser muy normal y pasa en la mayoría de los hogares, tenemos que poner mucho cuidado con que los hijos menores no normalicen esto. ¿Por qué? En otros contextos, cuando otra persona que no sea mi hermano empiece a ejercer ese mismo poder sobre mí, tal vez ya lo tenga tan naturalizado que no haga nada al respecto y eso me convierte en una víctima ideal para los abusadores. Yo, por ejemplo, soy hermana mayor, yo tengo 4 hermanos menores, uno que es cercano a mí, sin embargo lo obligaba a hacer cosas que él no quería, como vestirlo de mujer, cuando tenía como 2 años y yo tenía como 5,
O a mi hermano Simón, que tiene 13 años, que siempre fuimos muy unidos, lo obligaba a darme picos cuando él no quería. Y a Manuela, que le decía que era mi esclavita por ser la más chiquita de la casa. Todo esto obviamente sin intención de dañarles la autoestima a mis hermanos, ni que fueran carnada perfecta para abusadores, sino como una forma en que estamos tan acostumbrados a expresarnos a personas que son menores de nosotros, a personas con las que nosotros ejercemos una relación de poder por el simple hecho de ser mayores, de me tienes que obedecer porque soy tu hermana mayor. Entonces pues nada, creo que esta conversación con Sonia y todo esto que hemos aprendido sobre la crianza consciente y crianza respetuosa me ha abierto los ojos sobre algunas cosas que he hecho mal, incluso en mi relación con mis hermanos, con mi familia, con mi mamá y con mi propia pareja. Mafe, no te preocupes, por mi parte ya estás perdonada, aunque espero que no lo vuelvas a hacer. Y mentiras, no, yo también espero que tú me perdones todas las veces que haya podido ejercer poder sobre ti, sobre todo en la edición de este podcast. Sin más, vamos a la entrevista con Sonia. Vamos. Hola Sonia, bienvenida a La Mala Mamá Podcast. Nos encanta tenerte aquí. Hola María, hola Fede. Muchas gracias por contar conmigo y contar conmigo para vuestro espacio. La verdad que estoy muy contenta de poder participar con vosotros en esta sesión de podcast. Lo primero que queremos preguntarte, Sonia, es quién eres, qué es amar criando, criar amando y cómo llegaste a este mundo de la maternidad consciente. Pues soy mamá de 2 niños de, casi 8 y casi 6. En realidad yo soy publicista, pero cuando me quedé en paro, justo me quedé también embarazada y entonces un poco por necesidad propia empecé a investigar sobre el tema de la crianza respetuosa. Para mí, con mi hija, buscar otras herramientas de poder hacer las cosas desde otra mirada un poco más respetuosa, desde una crianza más consciente, y desde ahí fue surgiendo un poco la idea de poder lanzar el mensaje a otras familias, principalmente a madres, ¿no?, que necesitaran un poco la ayuda. Entonces nació Criar Amando, Amar Criando. Empecé poco a poco a hacer formaciones hasta que me certifiqué en crianza consciente. Actualmente también estoy terminando una formación de sanar la herida primaria y desde mi proyecto lo que hago es un acompañamiento a las familias, principalmente mujeres, madres, que son las que se ponen más en contacto conmigo, y realizo talleres de límites, acompañamiento emocional, escucha activa, pero principalmente estoy especializada en prevención de abusos en la infancia. Sonia, entremos en materia. ¿Cómo se entiende la autoestima en niñas y niños y cómo sería un niño con autoestima positiva? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un niño no nace sin autoestima ni la pierde de forma natural, sino que es algo que poco a poco se va impidiendo que se desarrolle principalmente de una manera positiva, es decir, que poco a poco, a través de nuestra propia manera de comunicarnos con ellos, la crianza que podamos tener con ellos y sobre todo los modelos que puedan tener en casa, poco a poco ellos van perdiendo la autoestima y haciendo que cada vez sea una autoestima más baja. Cuando vamos recibiendo constantemente mensajes desde el exterior a través de comunicación enjuiciadora, de críticas como que todo lo hacemos mal, que debemos esforzarnos más, una comunicación a través de humillaciones, de chantajes, de castigos o a través de distintos tipos de abusos que podamos tener los adultos con los niños, esto va a hacer que como niños no se sientan aceptados y poco a poco va a dejar una huella en ellos, lo que hace que la autoestima vaya a ser un poco más baja, más negativa. ¿Vale? Entonces, para evitar esto, lo primero que debemos expresar es una aceptación incondicional hacia los niños. Esto no significa que tengamos que aceptar absolutamente todo lo que ellos hacen, porque habrá cosas que a lo mejor no nos gusten, pero la manera de relacionarnos con ellos o cómo se lo comunicamos va a hacer precisamente que ellos, a pesar de que haya algo que no nos guste, de cómo se estén comportando en ese momento, pero nuestra manera de comunicárselo
va a hacer que ellos se puedan sentir aceptados. Entonces esto va a provocar que su autoestima siga desarrollándose de una manera positiva, como de una manera natural. Muchas veces como adultos tendemos a minimizar ciertas emociones que los niños sienten porque a lo mejor no somos capaces de sostenerlas, o porque pensamos que a lo mejor el niño ya es mayor y ya no tiene que llorar tanto o no tiene que tener ciertos miedos, y poco a poco esto va haciendo que el niño no se sienta aceptado porque somos nosotros los adultos los que le estamos diciendo cómo ellos tienen que comportarse o cómo tienen incluso que sentir. ¿Por qué crees que debemos respetar en la medida de lo posible las demandas de los niños? ¿Y cómo se relaciona ese respeto con una autoestima positiva? Bueno, es importante que intentemos como adultos respetar en la medida de lo posible las necesidades y las demandas, sobre todo intentar acompañarlas, por supuesto siempre en la medida que cada uno pueda, ¿no? Porque, bueno, pues según nos sintamos ese día, si a lo mejor es un día que tenemos más estrés, estamos más cansados, pues a lo mejor no podemos acompañar a los niños de la misma manera que si es un día en el que estamos pues de una manera un poco más calmada. Pero sí que es cierto que es importante que en la medida que podamos consigamos aceptar esas necesidades y esas demandas que tienen los niños. Por ejemplo, un niño que te dice que tiene a lo mejor miedo a ir al baño, tiene que cruzar un pasillo, ¿no? Que a nosotros como adultos podemos ver que no pasa nada, o incluso intentamos negar ese miedo con la idea de que no lo sienta porque pensamos que a lo mejor es más fácil así, porque si no estamos nosotros provocando que sienta más miedo aún. Pero un niño, a pesar de ser niño, sabe más de sí mismo. Con lo cual, si yo siento miedo por ir al baño o si tengo a lo mejor otras necesidades como pueda ser la necesidad de dormir todavía con papá y con mamá, o la necesidad de seguir tomando pecho, o cualquier otra necesidad que a lo mejor sienta el niño, muchas veces nosotros las estamos negando, nos ponemos desde una mirada adulta y entonces al final negamos lo que ellos mismos están sintiendo. Por eso es muy importante que les intentemos acompañar siempre en lo que ellos sienten y en la medida en la que nosotros podamos. Cuando nosotros les acompañamos, ellos van a sentir una sensación de autocontrol sobre su propio cuerpo, porque están viendo que esas necesidades que ellos están sintiendo son necesidades aceptadas. Entonces eso hace que ellos puedan tener una autoconexión con su propio cuerpo. Cuando yo tengo más conexión con mi cuerpo, voy a ser mucho más capaz de poner límites a ciertas cosas que a lo mejor sienta que me están invadiendo. Y esto es, por ejemplo, muy importante de cara a la prevención de abusos, porque lo principal que debemos de hacer cuando sentimos que recibimos algo que estamos viendo que nos invade, que nos hace sentir mal, lo primero que tenemos que hacer es poner un límite para parar esa agresión o para parar ese abuso. Entonces, cuando nosotros acompañamos a los niños y respetamos lo que están sintiendo, todas esas necesidades y todas esas demandas, lo que hacemos también es que ellos tengan esa autoconexión de su cuerpo y de sus propias necesidades, y esto va a favorecer mucho a la prevención de abusos, ¿no? A la hora de poner los límites, porque ellos saben lo que están sintiendo y saben lo que necesitan. Sonia, ¿cuáles son los abusos a los que están más expuestas las niñas y los niños? Bueno, los niños en realidad están expuestos a cualquier tipo de abuso físico o psicológico. Cuando nosotros trabajamos con ellos la prevención de abusos, en realidad les estamos ayudando a prevenir desde los abusos psicológicos, los abusos físicos, incluso los abusos sexuales, porque cuando se recibe un abuso sexual reiterado, lógicamente, previamente ha habido mucho abuso psicológico a través de manipulación, mucho chantaje emocional que hace que se gane a la víctima y que después se pueda producir este abuso sexual. Entonces, los niños en realidad están expuestos a cualquier tipo de abuso, porque un adulto siempre va a tener poder sobre el niño, siempre va a poder más, con lo cual desde abusos psicológicos de todo tipo, abusos físicos y por supuesto, como decía, los abusos sexuales. Estamos muy acostumbrados, ¿no?, a conseguir del otro lo que queremos a base de abusos de este tipo, como chantajes,
manipulaciones, humillaciones, desprecios, porque es algo que tenemos en general, ¿no?, en la sociedad como muy normalizado, y esto se convierte en una comunicación abusiva. Muchas veces no tenemos herramientas para comunicarnos desde otro lugar. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos así con los niños, ellos a su vez están aprendiendo a normalizar este tipo de comunicación que posteriormente utilizarán con sus iguales y posteriormente pues utilizarán con sus parejas cuando sean adultos, e incluso se lo dejarán hacer, ¿no?, porque muchas veces se puede convertir en una indefensión aprendida. Yo ya lo he recibido tanto, ya lo tengo tan normalizado que yo mismo me lo voy a dejar también hacer, ¿no? Cuando amenazamos a un niño se puede sentir muy humillado, se siente muy culpable, y esto lo que hace es que su autoestima baje, porque él va a sentir mucho miedo, lógicamente, y las consecuencias van a ser a largo plazo bastante negativas, incluso a corto y medio plazo. Por eso es muy importante empezar a trabajar con ellos la prevención de abusos desde el principio. ¿Cuáles son las prácticas que como padres podemos empezar a implementar para prevenir abusos y desde cuándo empezar a practicarlas? Bueno, podemos empezar a prevenir desde el inicio. Como comentaba antes, cuando permitimos, por ejemplo, la autorregulación en el niño de manera que pueda desarrollar pues, una capacidad de autoconocimiento de su propio cuerpo, de sus propias necesidades, desde ahí ya estamos trabajando la prevención de abusos. Cuando permitimos que ellos tengan acción de dominio, es decir, que tengan esa sensación de autocontrol, que eso se puede trabajar, por ejemplo, pues, a través de la lactancia materna a demanda, o la lactancia artificial, no tiene por qué ser lactancia materna, o por ejemplo pues la autorregulación de la temperatura, ¿no?, que muchas veces pues nos empeñamos en abrigar a los niños que tienen que ir abrigados y a lo mejor no les permitimos que, aunque nos digan que tienen calor, no les permitimos que se quiten la ropa. Con el desarrollo, por ejemplo, del control de esfínteres, que lo controlen ellos mismos, la alimentación complementaria a demanda, el movimiento libre, todo esto lo que va a favorecer es que ellos tengan un conocimiento de su propio cuerpo, puedan tener este autocontrol, y lo que va a hacer después es que al ellos conocerse mejor van a tener más sensación de hay algo que me está molestando y a esto le tengo que poner un límite porque yo tengo el control sobre mis propias necesidades y sobre mi propio cuerpo. Entonces el niño va a ser capaz de detectar mucho más cuando está sintiendo una invasión y va a ser mucho más capaz de poner un límite porque su autoestima es mucho más sana y positiva. Y si no es capaz de poner un límite, por lo que sea, ¿no?, porque pueda tener miedo a ese otro niño o incluso adulto, o porque en esas circunstancias no pueda, o porque todavía es muy pequeño para hacerlo, si los canales de comunicación en casa están muy abiertos, él va a ser capaz de transmitir que le está pasando algo y van a ser los padres los que vayan a parar este abuso. Sonia, normalmente cuando pensamos en abuso, lo primero que se nos viene a la cabeza es el abuso sexual o el abuso que los adultos pueden cometer con los niños, que son gravísimos y son muy reales. Pero también cómo podemos identificar el abuso entre niños que actualmente llamamos bullying. El bullying que se da en edades más avanzadas es a lo que todos, como padres principalmente, tenemos miedo que nuestros hijos puedan sufrirlo, pero el bullying no es algo que se dé de la noche a la mañana, ¿no? No es algo que aparezca así de repente, sino que es algo que va surgiendo desde la primera infancia. Cuando nosotros nos comunicamos como adultos con los niños, por ejemplo, pues en las escuelas donde también pasan mucho tiempo, o a lo mejor niños que están muchísimo tiempo con otras figuras adultas, como puedan ser pues a lo mejor los abuelos, ¿no? Pero bueno, principalmente desde casa, cuando nosotros nos comunicamos con ellos a través de chantajes, amenazas, manipulaciones, insultos, desprecios, humillaciones, ellos van a comunicarse exactamente igual, porque a socializar se aprende por observación, por imitación y por experimentación, es decir, que todo lo que yo observo, todo lo que yo recibo, después lo voy a imitar y lo voy a ir experimentando con unos y con otros. Si el niño lo recibe desde casa y después él lo usa en la escuela, nadie pone un límite porque se considera, por ejemplo, como cosas de niños, entonces eso queda normalizado, tanto para el que lo hace, como para el que lo recibe, como para el que observa. Por lo tanto,
tanto el que abusa como el abusado como el observador son los tres víctimas pues, de ese abuso que se está dando en ese momento. Pero lógicamente esto va yendo cada vez a más. Sonia, pongamos este ejemplo. Un niño que está siendo criado bajo esta filosofía de crianza respetuosa, que tiene una autoestima positiva y que además sabe poner límites. ¿Qué podría hacer ante una situación de abuso? Un niño que tiene una autoestima alta, que los canales de comunicación en casa están abiertos, que ha recibido una educación y una crianza basada en el respeto, con una comunicación pues respetuosa, que todo el mundo en un momento dado puede comunicarse pues a través de un chantaje, ¿no? Pero cuando uno es consciente pues rectifica y lo vuelve a hacer, o bueno, es algo aislado que puede darse, porque al final es algo que tenemos todos como muy normalizado, ¿no? Entonces romper patrones es muy diferente, con lo cual hay veces que te sale. Pero cuando un niño ha recibido una crianza basada en el respeto, tiene una autoestima alta, él mismo ya va a poner límites a los primeros pequeños abusos que se den, porque además los va a reconocer, va a saber, esta persona me está chantajeando, esta persona me está manipulando. Cuando nosotros verbalizamos, cuando nosotros ponemos nombre a ese abuso en concreto, a través del acompañamiento y a través de la intervención, porque hay mucha creencia de que no se debe de intervenir cuando hay un conflicto entre niños, porque lo tienen que aprender a resolver ellos solos, pero en realidad los niños no son capaces de resolver los conflictos ellos solos si no hay una presencia adulta que les acompañe, que intervenga y que dé nombre a lo que está ocurriendo. No hay que meterse en medio y tú aquí, tú ahí, no, sino acompañar, pues estáis bien, a lo mejor uno no es capaz de decirle al otro lo que está ocurriendo, puede que haya un abuso de poder de uno sobre otro, entonces el que está siendo abusado puede tener miedo, pero si hay una figura adulta que acompaña ese proceso, que interviene, que verbaliza lo que está ocurriendo, esos niños los dos están recibiendo un aprendizaje, tanto el que comete el abuso como el que lo recibe, porque tenemos que tener muy en cuenta que, aun recibiendo una crianza respetuosa, los niños cometen abusos, porque la violencia es algo que está en todas partes y los niños no solamente aprenden desde casa, que principalmente es lo que más aprenden, pero aprenden de lo que ven en la televisión rapidísimamente, aprenden de lo que ven en un supermercado, aprenden de lo que la cajera le dice a la mamá que está pasando y que el niño a lo mejor está llorando y le dice cualquier cosa. O sea, los niños están constantemente aprendiendo. A veces pensamos que cómo es posible que mi hijo pues esté burlando de si en casa esto no lo hacemos, pero es que ellos lo reciben por un montón de sitios y lo están viendo. Puede darse la primera vez que un niño se burla de ti, pero tú vas a poner el límite y si no eres capaz de poner el límite se lo vas a contar a un adulto, él va a poner el límite o si son los padres van a ir a hablar o pondrán pues la solución que ellos quieran o crean que deben de poner, entonces eso no va a ir a más, por lo tanto no se va a convertir en bullying. Estás escuchando La Mala Mamá Podcast. Hacemos una pequeña pausa para darles un anuncio muy especial. Acabamos de pasar la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Fue una semana muy importante porque, entre otras cosas, publicamos la primera entrada de mi nueva columna Mamá Millennial en la revista Bacánica. Es una columna que escribí con mucho amor, donde entrevisté a diferentes profesionales en lactancia materna, donde hablé con mujeres a las que el personal de salud les recomendó que le dieran fórmula a sus bebés y donde conté mi experiencia como mamá lactante. Quiero invitarles a que lean esta columna, entran a www.bacanica.com o pueden ir al perfil de Instagram de La Mala Mamá Podcast y en nuestra biografía encontrarán el link. Esperamos que lean el artículo y que les sea muy útil. Sonia, te quiero poner un ejemplo muy específico y tiene que ver con lo sexual. Digamos que dos niños muy pequeños están juntos y desnudos con ánimo de explorar sus cuerpos, de conocer sus diferencias, y llega un adulto y los ve y de inmediato lo primero que piensa es que ahí hay una especie de perversión infantil o de abuso de un niño a otro. Y lo que queremos saber es dónde está ese límite en el que podemos identificar estas acciones como un abuso sexual o como un simple ánimo de dos niños de la misma edad
por explorar sus cuerpos y conocer las diferencias que hay. Entre los niños lo normal es que ellos tengan interés por conocer su cuerpo y el cuerpo del otro niño. Entonces, si nosotros acompañamos de una manera natural, sin alarmarnos, ¿no? También es cierto que debemos valorar mucho las edades que puedan tener los niños, porque no es lo mismo entre dos niños de la misma edad, de 4 años a lo mejor, a que sea entre un niño de 9 años y otro niño de 4. Lógicamente ahí es muy probable que, aunque quiera investigar, pero pueda haber un abuso, porque a lo mejor el menor, el de 4 años, se pueda estar sintiendo incómodo y no sea capaz de decirlo, ¿no? De cara al otro. Pero cuando son dos niños en las mismas condiciones, más o menos de la misma edad, y entre ellos están investigando, ¿no? Viendo a ver cómo son las partes íntimas de cada uno y los dos se sienten a gusto, no hay ningún problema. Cuando un niño, como comentaba antes, tiene esa conexión con su propio cuerpo, si hay algo que no le está gustando, él lo va a decir y le va a poner un límite, va a decir, a mí esto no me gusta, ¿no? Además, también es cierto que tiene que haber una observación por parte de un adulto, porque se puede traspasar ese pequeño límite y se puede llegar a convertir en un abuso y que uno de los dos a lo mejor no sepa cómo decirlo, cómo pararlo. Entonces, esto es como el juego de lucha, ¿no? Si yo estoy viendo que hay uno que se está sintiendo incómodo, puedo intervenir y decir, tú estás bien, a lo mejor no te gusta que te esté a lo mejor tocando el culo, ¿no? O las partes íntimas, tenemos que protegerlas. Si tú te sientes incómodo, no quieres que te toque, se lo decimos, y cuando uno dice que no, es muy importante parar. Eso es cierto, ¿no? Que las primeras veces hay que acompañar y estar observando, porque a veces el niño dice que no, el otro no responde y entonces nosotros tenemos que poner ahí el límite. Mira, no, te está diciendo que no, no hace falta regañar ni decirle, oh Dios mío, estás abusando sobre él, porque muchas veces esto es lo que observa el adulto, pero entre los niños están experimentando, porque para ellos todo es nuevo. Cuando ya es un adulto sobre un niño, siempre hay un abuso de poder y el niño tiene miedo, no sabe cómo pararlo, no sabe qué decir. Además puede estar recibiendo pues mucho chantaje emocional, ¿no? Venga, pues es que si no, yo ya te voy a dejar de querer, ya no vamos a ser tan amiguitos como antes. Entonces, claro, lógicamente, a través de todas esas manipulaciones y de chantajes emocionales, el niño se va a dejar hacer. Pero claro que no es lo mismo entre un adulto y un niño que entre dos niños, ¿no? En edades muy similares, o incluso aunque se lleven 2 años, ¿no? Mis hijos se llevan justo 23 meses, entre ellos pues juegan mucho y están a lo mejor desnudos y siempre uno sabe decirle al otro, no, yo ahora no quiero, a mí esto no me apetece jugar, ¿no? Si se ponen a jugar, por ejemplo, a médicos, y uno pues está sintiendo que a lo mejor le está haciendo daño con alguno de los instrumentos, ¿no? Del maletín de médicos. A mí no me gusta que me hagas esto, porque a través del trabajo que uno va haciendo para que tengan una autoestima más sana y más alto, ellos mismos saben frenar y saben poner el límite. Y a veces pues se lo dice 2 veces, que no me gusta que me hagas así. Entonces, bueno, pues el otro ya también lo respeta. Ah, vale. Entonces no se da ese abuso. Ahorita hablábamos de las prácticas que tenemos que tener para que el niño tenga una muy buena autoestima, pero ahora nos gustaría saber qué prácticas debemos evitar para que no la pierda. Pues lógicamente los padres siempre intentamos hacerlo lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, y muchas veces pues desde lo que hemos recibido, ¿no? Porque comunicarnos de otra manera o hacer un acompañamiento emocional o trabajar con el niño a través de la escucha activa de manera natural es muy complicado, porque en un 90% de los casos de los adultos de ahora no es lo que hemos recibido. Tenemos que desaprender para volver a aprender a comunicarnos de otra manera, desde otra mirada. Nosotros, pues a veces sin ni siquiera ser conscientes de ello, nos comunicamos con nuestros hijos a través de este tipo de comunicación enjuiciadora, chantaje, si no te comes esto, pues no vas a bajar al parque, o si no te comes esto, mamá te va a dejar de querer, siempre con la intención de que el niño coma, ¿no? Para conseguir nosotros como adultos lo que en realidad queremos conseguir del niño, y muchas veces sin ser conscientes, ¿no? Pero sí que hay estudios realizados en los que dicen que el 80% de la comunicación de padres e hijos es a través pues, de desprecios, de insultos, de chantajes, de humillaciones, de castigos.
Entonces, si lo recibe de otro adulto, para él es totalmente normal. Además, pues como hemos estado hablando hasta ahora, lógicamente son niños que tienen la autoestima muy baja. No son capaces a lo mejor de estar sintiendo que están siendo invadidos y que hay algo que les está generando malestar. Lo tienen muchas veces normalizado. No el abuso sexual, sino el malestar. El abusador sexual, lógicamente, busca una víctima que tenga autoestima baja, claro. Porque antes de ese abuso sexual hay, como decía antes, pues mucha manipulación, mucho chantaje emocional para ganarse el acercamiento de la víctima y ven conmigo, esto es un secreto entre nosotros, como yo no te va a querer nadie. Cuando se ha ganado a la víctima, entonces es cuando se comete el abuso sexual. Como hay un miedo y además son niños que han sido siempre minimizados en cuanto a sus emociones, ¿no? Pues esto no es para tanto. Cada vez que sienten algo, el adulto pues minimiza eso para que deje de llorar o para que deje de sentir rabia. Se caen y a lo mejor enseguida se les está pues negando el dolor que a lo mejor puedan sentirse porque se han caído. Tú eres un valiente, no tienes que llorar, esto no es para tanto, mira cómo te miran todos. Entonces son niños que van reprimiendo absolutamente todas sus emociones, ¿no? Hablo de padres, pero pueden ser también otro tipo de adultos con los que tengan mucha relación, ¿no? Como puedan ser maestros, pero bueno, por centrarnos un poco, padres. Si mis padres están constantemente diciéndome que yo soy un valiente, que no tengo que llorar tanto, que no me tengo que quejar tanto, siempre negando un poco lo que yo estoy sintiendo, pues entonces aquí estoy sintiendo dolor, pero no me puedo quejar. Siguiendo con el tema sexual, pero ya más hacia los adultos, ¿qué pasa cuando un niño es abusado por un adulto? Y ya estamos hablando de abuso sexual. Este niño puso los límites, pero el adulto no le importó, abusó sexualmente de este niño, entendiendo sexual no necesariamente como violación, pero abusó. Como este niño que tiene una autoestima positiva, que es escuchado, que está criado pues a partir de todo lo que hemos visto de la crianza respetuosa, actúa diferente a un niño al que no se le ha trabajado esto. En realidad, el problema no es tanto lo que recibimos en cuanto a abuso, que por supuesto, claro, pues un abuso sexual es muy dañino, ¿no? Pero no es tanto lo que recibimos, sino la soledad con la que posteriormente lo podemos vivir. Si yo recibo un abuso, bien sea sexual, como me comentabas ahora, como me preguntabas ahora, o otro tipo de abuso muy continuado y no tengo a quién acudir, esa soledad sin duda es la peor. Pero cuando yo recibo un abuso, por muy dañino que sea, que lógicamente va a sentir y le va a afectar, claro, eso es evidente, pero si yo tengo a quién acudir y esa persona me va a proteger y lo que yo le cuente me lo va a creer, no va a dudar ni por un momento de lo que yo estoy contando, ni me va a minimizar, ni va a poner pues para nada en duda, ese niño ya lo va a recibir de otra manera y lo va a superar de otra manera. Porque como decía, no es tanto ese abuso, que por supuesto sino la soledad con la que el niño se tiene que enfrentar después cuando no se lo puede contar a nadie porque nunca ha sido creído, algo que le pueda ocurrir en el colegio, que llega a casa y lo quiera contar y a lo mejor los padres muchas veces, con la mejor de las intenciones, bueno, hombre, no es para tanto, pero si tú eres muy mayor y seguro que lo ha hecho, pero lo ha hecho sin querer, no lo ha hecho seguramente a propósito, además tú eres un valiente, ¿no? Y estamos como constantemente, tú eres un valiente y no pasa nada. Pues ese pequeño abuso que a lo mejor el niño ha recibido, si se lo estamos constantemente negando, cuando después se da algo mucho más grave, como pueda ser un abuso sexual, ¿no? Muchas veces el niño no tiene a quién acudir, porque cuando ha sido negado tantas veces, durante una a lo mejor primera infancia entera, ¿a quién se lo voy a contar? Si total, nadie me va a creer lo que voy a decir, sobre todo porque principalmente suelen ser personas cercanas, ¿no? Muchas veces del ámbito familiar. Al final el niño lo vive en soledad y claro, pueden pasar años y años y años y no se lo ha contado a nadie. Y sobre todo porque nos basamos muchas veces en el abuso sexual a través de una penetración, pero es que un abuso sexual
Pueden ser de muchos tipos y a lo mejor el niño es que nunca lo llega a reconocer, porque una persona que te está cada vez que te da un beso, como dándote esos besos como tan cerca de la boca, incluso rozándote un poco, entonces no reconoce que está siendo invadido, que hay algo que le está generando malestar. Sonia, quisiera que profundizaras en lo que decías ahorita y es obligar a los niños a dar pico cuando ellos no quieren darlo. Claro, hay mucha tradición en ciertos países, ¿no? Que hay que saludar o despedirse a través de, un pico, como decías tú, aquí en España un beso, pero en realidad es la necesidad adulta, ¿no? Porque si el niño quiere, hay muchos niños que quieren. Mi hija, por ejemplo, es de dar 2000 besos al cabo del día. Mi hijo da muchos abrazos, pero no da besos él, ni a mí, ni a su padre. Sí que es muy importante respetar que si el niño no quiere dar un beso, no tenga que dar ese beso y no haya alguien que a través de un soborno, ¿no? Como estabas tú comentando antes, pues te doy 50 pesos si me das un abrazo. Porque, claro, eso al final el resultado es muy rápido en el sentido de que el niño va a darle un beso porque, claro, lo que quiere es el dinero o lo que quiere es un chocolate, pero es que esto después se va a volver en nuestra contra porque cuando haya un adulto que se lo haga, él lo va a hacer exactamente igual. Entonces, es muy importante respetar la decisión del niño, sobre todo porque su cuerpo es suyo. Mi cuerpo es mío y en mi cuerpo mando yo. Y desde mi cuerpo yo voy a ser capaz de poner mis límites. Si tú vas a decidir sobre mí lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo, entonces yo me desconecto totalmente. Lógicamente, por un día que el niño dé un beso y que a lo mejor no le apetezca, no pasa nada, obviamente no, porque después a lo mejor cuando nos marchemos pues de ese sitio donde le han a lo mejor obligado a través de un chantaje o de un soborno, ¿no?, a que diera el beso, pues bueno, no hemos sabido qué hacer, el niño ha dado el beso, pues después le podemos acompañar en ese proceso, ¿no? Pues a lo mejor te has sentido obligado a dar el beso porque justo el abuelo o la abuela te estaba ofreciendo este dulce y tú en realidad no querías, ¿no? De manera que vamos a darle un poco de voz al niño para que él pueda hablar, pues no quería darle el beso, incluso siendo más pequeño, ¿no? Porque muchas veces, pues es que mi hijo no habla y no me lo puede comunicar, pero es que nosotros podemos acompañar emocionalmente a un niño, aunque el niño no hable. Pues he visto que esta persona te ha querido dar un caramelo a cambio del beso y tú no te has sentido a gusto, ¿no? Entonces, a través de este acompañamiento va a ser mucho más fácil que él vaya reconociendo. No hace falta que sea un beso, se puede decir hola, se puede dar un abrazo, se puede lanzar un beso por el aire, se puede hacer de 1000 maneras y ni es de mala educación, ¿no? Como muchas veces pues hay esa falsa creencia de que es que el niño para saludar tiene que dar un beso. Hay países en los que dan 1, 2, 3 o ninguno, se dan la mano, ¿no? Entonces, sobre todo respetar, porque además como los niños aprenden por observación, si yo cada vez que saludo a alguien doy un beso, cabe muchas posibilidades de que el niño acabe dando besos también, y si no los da porque no le apetece y porque es su cuerpo y en su cuerpo decide él, pues no pasa nada. El niño puede ser muy educado sin esa necesidad de dar un beso. Sonia, para las familias que ya tienen hijos un poco más grandes y que tal vez estén descubriendo que no tienen una autoestima muy buena, muy trabajada, pero que quieran empezar desde ahora a mejorarla y a hacerlos sentir más seguros de sí mismos, ¿es tarde para empezar? Bueno, lo primero, muchas veces pensamos, ¿no?, que porque no hemos hecho algo antes, pues a lo mejor padres de niños que a lo mejor ya tienen 4, 5, 6 años y no han respetado pues esa autorregulación en cuanto a la temperatura o la lactancia materna demanda o control de esfínteres. No pasa nada porque todo es un trabajo continuado y porque no hayamos hecho algo en concreto, nuestro hijo no va a ser víctima de abusos. O sea, eso es cierto que tenemos que tener claro que es un conjunto de muchas cosas. Pero sí que es cierto que cuanto antes podamos empezar a trabajar esta prevención, muchas veces pensamos que como los problemas vienen a partir de los 6 años, que es ahí cuando tenemos que empezar a trabajar. Pero es que el trabajar se puede empezar, como decía, ¿no?, desde que son bebés. Entonces, pues cuantas más herramientas tengamos, cuanto más empoderados estemos nosotros como adultos, más también vamos a trabajar el empoderamiento en nuestros hijos. Muchas veces no vamos a hacer caso de ciertas cosas que nos puedan llegar pues de familiares o de vecinos, no le hagas así porque se va a acostumbrar y tal.
y dejarnos guiar un poco por nuestras necesidades. Cuando trabajamos esa autorregulación, esa conexión a través de que ellos puedan elegir su ropa, con qué cubrirse el cuerpo, que en un momento dado pues se puedan quitar la chaqueta a pesar de que haga frío, ¿no? Pues que el niño a lo mejor sienta el frío y no haga falta chantajearle de manera, o te pones el abrigo, nos vamos a casa, ¿no? Si tenemos mucho miedo que se ponga malo, pues a lo mejor nos podemos acercar a él e incluso decírselo, pues necesito que te pongas el abrigo porque me da miedo que a lo mejor te puedas constipar. Cuando estamos trabajando todo esto, cuando trabajamos una crianza basada en el respeto, desde ahí, sin darnos cuenta, estamos trabajando esta prevención de abusos. Y sobre todo, también muy importante, nuestro propio modelo. Cuando los niños ven en nosotros cómo ponemos límites a ciertas personas en ciertos lugares donde nos sentimos mal, véase en una tienda donde un dependiente pues a lo mejor te trata mal, o en un médico que pueda tener una actitud violenta, cuando nosotros ponemos el límite a ese adulto desde la asertividad, desde el respeto, pero le estamos poniendo un límite y de no te dejo que me trates así, los niños están recibiendo un grandísimo aprendizaje, incluso cuando nuestros hijos en un médico reciben un trato violento y nosotros ponemos el límite al adulto de lo que está recibiendo nuestro hijo, ahí también están recibiendo un modelo. Entonces, constantemente podemos ir trabajando desde que nacen a través de un montón de cosas, pero la crianza respetuosa lógicamente abarca todo esto, ¿no? Entonces estaría muy englobado ahí. Sonia, muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Siento que aprendimos muchísimo y que va a ayudar a muchas familias a trabajar en la autoestima de sus hijos y a prevenir abusos. Gracias a vosotros, María y Fede, porque, bueno, este es mi primer podcast, la verdad, así que estoy muy contenta y me parece un proyecto muy bonito y, bueno, que me hayáis dado la oportunidad, para mí es increíble, así que os lo agradezco muchísimo y hablar de este tema, pues que tanto preocupa, la verdad que me ha encantado. Llegamos al final de este episodio. Sabemos que es un tema denso, que es un tema que nos preocupa mucho a nosotros como padres, que incluso no quisiéramos hablar de esto porque no quisiéramos que nuestros hijos fueran abusadores o abusados, pero bueno, hay que hablarlo y hay que aprender sobre esto para poder manejarlo de una forma adecuada. Fede, ¿tú qué aprendiste en este episodio? Cuéntanos. Realmente son muchas las conclusiones a las que podemos llegar con este episodio. Yo aún estoy digiriendo muchos de los conceptos, pero un poco por encima lo que podríamos decir es que aún un niño recibiendo una crianza respetuosa y los mejores valores y la mejor autoestima puede ser abusado. Y esto es muy importante porque incluso en cualquier contexto en el que nosotros podamos ejercer un poder sobre alguien, podemos muy fácilmente abusar de esa persona. Yo creo que otra cosa que Sonia hizo mucho énfasis es el asunto del chantaje, que es muy común en cómo nos criaron a nosotros y cómo de alguna manera nos relacionamos con nuestros hijos. Pues nosotros todavía no estamos pasando por eso, pero en nuestras conversaciones de cómo harías tal cosa, siempre sale el chantaje a relucir. Estamos trabajándolo y escuchar como este podcast también nos hizo entender que lo importante que es cambiar el chip para poder manejar las situaciones de otra manera. Y otro punto que me parece importantísimo es el tema de la soledad que viene después de un abuso. Es muy grave que nosotros muchas veces no le creemos a alguien cuando nos dice que ha sufrido algún tipo de atropello, o tratamos de minimizar este tipo de acciones diciendo que eso son bobadas. Y creo que cuando yo me caía y me decían no pasa nada, esto era algo que yo incluso estaba hasta hace poco pensando en replicar con mi hijo, pero ya me tiene muy cuestionado. Es el asunto de escuchar y de creer y de validar las emociones. Y pues bueno, este tema se puede hacer infinito, hay muchas conclusiones, hay muchas cosas que podríamos decir, pero ya Sonia las dijo. Este episodio tiene parte 2. En el próximo capítulo nuestra invitada será Mami Salva, quien nos va a enseñar qué es el abuso sexual, cómo prevenir el abuso sexual, cómo identificar cuando nuestros hijos pudieron ser abusados y cómo actuar frente a un abuso sexual. Yo sé que esto es un tema denso, difícil, pero hay que hablarlo, hay que tener las herramientas para poder afrontar estas situaciones. Entonces queremos invitarles a que estén muy pendientes del podcast. Ya saben, cada 15 días publicamos.
Recuerden seguirnos en Instagram como La Mala Mamá Podcast, contarnos qué les ha parecido este episodio para que juntos aprendamos sobre crianza y creemos una gran conversación alrededor de este tema. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue producido por María Fernanda Cardona y editado por mí, Federico Serna. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos hasta aquí. Muchas gracias a Sonia y los esperamos en una próxima emisión.